Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Estamos desarrollando por este tiempo una serie de estudios que la hemos titulado Las parábolas de Jesús. En esta ocasión estamos estudiando las parábolas escritas en el libro de Lucas. Hermanos, el tema que nos ha congregado en esta ocasión es la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda y el juez injusto. Esta interesante historia la encontramos en el libro de Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Eterno. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta el Señor. Hermanos, sin duda alguna el tema central de esta parábola es la necesidad de orar. La necesidad de orar, porque ciertamente hay una necesidad espiritual en los cristianos y esa es que tenemos que orar. Hermanos, para revelarnos esta verdad, el Señor ejemplifica, toma por ilustración algo que comúnmente se da ahora en nuestros propios días. Y esto yo se lo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo soy servidor judicial. Hermanos, ¿cuántas veces los procesos han avanzado de una forma tan lenta? Los juicios, hermanos, van con la velocidad de una tortuga. Y es que, hermanos, yo quiero hacer aquí un paréntesis. No es que yo vaya a achacar a mis colegas. No. De hecho, debo ser muy justo. Hay mucho servidor judicial que es muy eficiente, que es muy diligente, que es muy honesto. O sea, trabajan poniéndose la camiseta. Pero también es cierto que hay una alta carga procesal. Hay muchos juicios, muchísimos juicios a cargo de los despachos. Y hermanos, ante esa alta carga, uno no logra despachar todos los juicios. No lo logra. Eso es una realidad, nunca se está al día. ¿Quién quita y esa situación pasaba con esto? Solo imaginemos. Pero en este caso, hermanos, el Señor Jesucristo califica a este juez como un juez injusto. Es decir, una persona que no le daba a cada quien lo que le correspondía. Porque eso es ser justo, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Este no hacía eso. De hecho, tenía dos defectos. El primero, que no temía a Dios. Y el segundo es que no respetaba a los hombres. O sea, no temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Cómo este hombre administraba justicia sin sabiduría? ¿Por qué digo esto? Porque el proverbio nos cita
que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo este hombre administraba justicia sin sabiduría? No temía a Dios. Hermanos, este hombre que vivía en cierta ciudad tenía como coterránea, se podría decir, a una viuda que exigía justicia de su adversario. Después de la causa, constantemente la recibió en su despacho y esta mujer iba con la consigna de que se le haga justicia. Señor juez, hágame justicia. Señor juez, hágame justicia. Señor juez, por favor, hágame justicia. Hay un adagio en el ámbito jurídico que cita lo siguiente. Justicia que tarda no es justicia. Justicia que tarda no es justicia. Y eso es lo que pasaba con esta mujer. Recurría al despacho de este juez exigiendo justicia de su adversario. Y este juez un día, buen día, meditó dentro de sí, reflexionó y dijo, bueno, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, voy a hacerle justicia a esta viuda, no sea que me agote la paciencia. Y el Señor se agarra de ese ejemplo para decirnos nosotros los cristianos, a los hijos de Dios, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, de que también nosotros debemos recurrir a Dios constantemente a través de la oración. Constantemente debemos buscar a Dios a través de la oración, que es orar, conversar con Dios. De hecho, aquí, en este canal, el Shaddai TV, nosotros hemos desarrollado una serie de estudios que le hemos titulado la oración y ahí hablamos en detalle acerca de ese tema. Volviendo a la historia, hermanos, el Señor, a través de este ejemplo, de esta mujer que constantemente buscaba a este juez injusto, nos dice, ustedes también, como cristianos, como seguidores míos, constantemente deben recurrir a Dios en oración. Hay que orar, hermano. La Biblia nos cita muchos ejemplos de hombres de oración, de hombres que oraron, oraron y oraron, y Dios les respondió. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor. Podría citarles el ejemplo de Daniel, un tocayo, quien dice que en su habitación, abiertas las ventanas, con miras hacia Jerusalén, oraba y oraba. Podemos citar el ejemplo de la sierva Ana, quien en su aflicción oraba a Dios, pidiéndole, por favor, haz un milagro, y Dios le permitió concebir. El mismo Señor Jesucristo era un hombre de oración. ¿Cuánto más nosotros, como seguidores de Él? El apóstol Pablo, a la iglesia de Roma, en la carta dirigida a los romanos, le dice a los romanos, yo a ustedes los tengo presentes en mis oraciones. Ustedes tienen un espacio en mis oraciones. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice aquí, porque testigo me es Dios. Se pone por testigo a Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Gloria a Dios. El apóstol Pablo orando por la iglesia de Roma, orando por nuestros hermanos. Miren, siempre en mis oraciones, él hace mención de los cristianos pertenecientes a la iglesia de Roma en sus oraciones, así como los pastores que velan por vuestras almas, que constantemente están orando por las familias, por los pequeños, por los grandes, por la iglesia, por los líderes, por los evangelistas, por los hermanos que están comisionados en otras naciones, haciendo labor de misioneros, labor de apóstol, por los profetas, por aquellos que anuncian la palabra, por los maestros, por aquellos que llevan la enseñanza. Oye, hermanos, hay tantas
peticiones que hacerle a Dios en oración. Hay tanto que agradecerle a Dios en oración. Hermanos, que no orar es un desperdicio. Miren, nuevamente el apóstol Pablo en esta misma carta dirigida a los romanos, en el capítulo 12, vea usted con atención lo que cita nuevamente el apóstol Pablo. En Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Dice el Señor en su palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Constante. ¿Qué es ser constante? Una práctica diaria. Eso es ser constante, una práctica diaria. Nosotros como cristianos debemos orar constantemente, sin desmayar. Cita el ejemplo de Lucas capítulo 18. Hermanos, así el Señor se tarde en responder, Él lo hará por una buena razón. Hermanos, muchas veces nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, depositamos en Él toda nuestra confianza, nos apoyamos en Él, creemos en Él, oramos con fe, pero muchas veces la oración no es respondida en el tiempo que uno piensa que va a ser así. Siempre es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega antes ni tarde, o sea, es en el tiempo del Señor. Pero Dios, en su voluntad, nos va a responder. Miren, quiero citar lo que dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 y 9. Versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, versículos del 8 al 9. Dice el Señor en su palabra: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como 1000 días. Un día. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el Señor no retarda su promesa. El Señor ha establecido para nuestras vidas propósitos que son divinos, pero está en nosotros vivir esos propósitos. Hay una cita bíblica que dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y de cierta forma, hermanos, aunque nosotros no podamos entender por qué Dios no responde nuestras oraciones, siempre Dios va a establecer su voluntad. Su voluntad es que es perfecta, agradable y buena para nosotros. Hermanos, esta cita bíblica va de la mano acerca de cómo será la venida del Señor, porque el Señor ciertamente viene y viene en breve. Hermanos, antes de que venga el Señor, sin duda alguna, el periodo antes de la tribulación es el principio de dolores, que cita la Biblia en Mateo capítulo 24. Principios de dolores, así como la mujer cuando está encinta y vienen ya el tiempo de las contracciones, y esas contracciones producen dolores para la mujer preñada, ¿no? Hermanos, ese tiempo de dolor, de contracción, tiempo de dolores, de principios de dolores, es el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. La antesala para el regreso de nuestro Señor son las persecuciones, la apostasía, la incredulidad.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, un tiempo donde debemos refugiarnos en Dios, no en el mundo. Hay muchos que le han dado la espalda a Dios. Lamentablemente es así. Pero hermanos, nosotros como cristianos hemos tomado una decisión de vida. Seguir al Señor. Seguir al Señor. Sin mirar atrás. Seguir su caminar. Hermanos, este es el tiempo donde nosotros más que nunca debemos orar sin desmayar, confiando todo lo que nosotros poseemos, todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que somos, depositarlo en manos del Señor. Que el Señor haga conforme a su voluntad. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Hermanos, como la viuda que constantemente fue a la oficina de este juez llamado injusto. Este juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Esta mujer no se cansó, no desmayó, sino que fue a hablar con él muchas veces, exigiendo justicia. Y a pesar de que pasó un tiempo, esta mujer recibió justicia a la final. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos bajar los brazos. Debemos seguir y seguir adelante. No debemos mirar atrás. No debemos tomar para atrás ningún paso, ni siquiera, hermanos, para tomar impulso. Debemos seguir al Señor. Hermanos, sigamos el ejemplo de la mujer viuda. Ella no se rindió. Nosotros como cristianos tampoco nos vamos a rendir. No vamos a bajar los brazos. El camino del Señor es para hombres que han decidido seguirle de corazón. Para aquellos hombres que han decidido renunciar a su pasado o tener una nueva vida con el Señor. Hermanos, para cerrar, porque el Señor nos dice en este ejemplo que estamos estudiando de la parábola de la viuda y el juez injusto, acerca de esto, de que este juez injusto a la final hizo justicia, nosotros como cristianos también, el Señor a nosotros nos va a hacer justicia. El Señor de cierta manera está esperando el tiempo que Él ha marcado para que realmente la justicia brille, para que aquellos que han sido agraviados, para aquellos que han sido ofendidos, han sido maltratados, han sido perseguidos, han sido difamados, llegue el tiempo donde la venganza del Señor tenga su lugar. Hermanos, el Señor todo lo ve. Sus ojos están sobre toda la tierra. Él conoce nuestro accionar. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos, aún las profundidades de nuestro corazón, el Señor los conoce. A Él nosotros no le podemos ver. ¿Será acaso que el Señor hallará fe en la tierra cuando Él venga? ¿Será que habrá un pueblo que cree en Él? Hermano, eso es una reflexión que queda en su foro interno. Yo hasta aquí me voy a quedar y espero que usted se ejercite en oración. Sea constante, hermano. Orar es conversar con Dios. Hay mucho que charlar con Dios. Hay mucha conversación pendiente para aquellos que no se toman un tiempo para orar con Dios. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere tener comunión. Y esa comunión llega a través de la oración, hermano. Hermanos queridos, espero que esta enseñanza bíblica haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mí. Dios te bendiga, Dios te guarde.